Tema 10. El conductor. Factores que afectan a sus capacidades para conducir. El conductor recibe información del entorno, procesa esa información, toma decisiones y después ejecuta esas decisiones, terminando por controlar los resultados de la misma. Por lo tanto, es muy importante cómo se encuentra su estado psicofísico a la hora de conducir. ¿Y cuáles son los requisitos psicológicos que se necesitan? Pues se necesita una capacidad perceptiva y atencional, una capacidad intelectual, una capacidad de toma de decisiones, una capacidad de respuesta y una personalidad adecuada a la conducción, en tanto no sea agresiva. ¿Dónde se valoran estas capacidades que tienen los conductores? Eso se va a verificar en el reconocimiento médico. ¿Qué conocimientos son necesarios para obtener un permiso de conducción? Es necesario tener una serie de conocimientos teóricos que se van a verificar en el examen de teórica. Conocimientos prácticos verificables en el examen práctico, pero también hay que saber las reglas formales, que son las reglas que están dentro del Reglamento General de Circulación que desarrolla la Ley de Seguridad Vial. A su vez, también es muy importante el conocer las reglas informales, que son todas aquellas estrategias que, sin ser legales, los conductores ponen en marcha. Por ejemplo, nosotros vemos un coche que ha parado en doble fila. Sabemos que es incorrecto dejar las luces de emergencia para advertir una parada en doble fila. Se tiene que poner el intermitente derecho, pero eso no quiere decir que no reconozcamos que ese vehículo ha hecho una parada en doble fila y por lo tanto lo vamos a rebasar. Los sentidos que más se usan mientras se conducen son los siguientes. El 80 o 90% de la información que recibe el conductor entra a través de la vista, un 10% a través del oído y el 10% restante a través de los demás sentidos, pues como puede ser el tacto, el gusto. El sentido de la vista. Por los ojos se perciben los estímulos ópticos, como son las vías, otros vehículos, las señales, también luces, las formas y colores. También podemos calcular con los ojos las distancias a las que están otros vehículos y sus velocidades. Por eso es muy importante al circular de noche el uso de las luces. Debido a eso, los vehículos por la parte de atrás tienen luces rojas y por la parte delantera blancas, porque por la noche no podemos percibir el contorno de los objetos, pero sí podemos ver las luces, el color de las luces y verificar hacia dónde van. El campo visual es el campo que abarca la vista al mirar al frente a un punto fijo. Hay que mirar al frente, a los lados y por detrás, y para ver hacia atrás tenemos que usar los espejos retrovisores. Como hemos dicho, el campo visual es el ángulo que abarca la vista al mirar al frente hacia un punto fijo. Este campo visual se puede reducir, se estrecha por dos factores. Primero, por circular a mucha velocidad y segundo, por ir bajo los efectos de la alcoholemia, produciéndose la denominada visión túnel. A medida que el conductor acelera, va dejando de percibir adecuadamente los objetos ubicados en la periferia y solo es capaz de ver con nitidez el centro de la vía. Circular durante mucho tiempo a una velocidad elevada propicia la aparición de la fatiga e incrementa la hostilidad y la agresividad del conductor, debido a la tensión a la que está sometido, lo que afecta a la seguridad de la circulación. Cuanto más rápido se conduce, se circula, más estrecho es el campo visual. Por ejemplo, a 0 por hora tenemos una visión de 180 grados. A 65 por hora veremos aproximadamente 70 grados y a 130 por hora aproximadamente 30 grados. Cuanto más rápido se mueve un vehículo, como hemos dicho, más estrecho es el campo visual. Por lo tanto, no nos da tiempo a percibir los estímulos que hay por los lados y cuando queremos acordar ya tenemos el lugar, el
objeto con el que vamos a impactar, normalmente un vehículo, delante de nosotros. Visión nocturna. Conducir de noche es más peligroso porque el ojo está más adaptado a la visión diurna que a la visión nocturna. Segundo, en el crepúsculo, es decir, al atardecer y al amanecer, el ojo se está adaptando al cambio de luz, por lo tanto tendemos a perder levemente visión y no percibimos a suficiente distancia los objetos o los vehículos que vengan de frente. De esa misma manera, los demás vehículos tampoco nos pueden ver a nosotros. Por dicho motivo, es necesario encender el alumbrado correspondiente ya en el crepúsculo, es decir, no solamente hay que encender las luces de noche, sino tenerlas puestas al atardecer y al amanecer. La luz de nuestro vehículo es limitada, por lo tanto, de noche solamente podemos ver aquello que nuestros faros están iluminando, no más. Más allá de las luces no percibimos nada. Luego también tenemos que tener en cuenta que la luz de cruce es corta, se llama luz de cruce porque es la que usamos para cruzarnos con otros vehículos, o corto alcance porque ilumina por delante una distancia corta. Es corta y suele estar levantada hacia la parte derecha para iluminar el arcén, que es por donde normalmente suelen transitar peatones, ciclos o ciclomotores. En cambio, la luz de carretera es más larga pero también más estrecha. Por lo tanto, al ir de noche tenemos que adaptar nuestra velocidad a la visión que estamos teniendo, a las luces que llevamos en cada momento. Indudablemente, si vamos con las luces de cruce, tendremos que reducir notablemente nuestra velocidad. En cambio, con la luz de carretera podremos aumentarla, pero aún así, como la luz de carretera ilumina aproximadamente unos 100 metros, si ese es el caso en nuestro vehículo, no es aconsejable que vayamos a 120 por hora por la autovía, ya que a 120 necesitaríamos 144 metros para frenar y la luz de cruce solo ilumina unos 100 metros. Por lo tanto, no seríamos capaces de frenar dentro de la zona iluminada, que es lo que prescribe el Reglamento General de Circulación. Sensibilidad al deslumbramiento. El deslumbramiento se puede producir de noche porque otro vehículo no cambie la luz de carretera a la luz de cruce, o también se puede producir de día por el sol. De noche lo puede predecir un coche que venga de frente que no sustituya la luz de carretera por cruce, pero también por detrás me pueden deslumbrar porque el coche que esté detrás lleve también la luz de carretera y me deslumbre a través de los retrovisores, e incluso con la luz de cruce me pueden deslumbrar en el caso de que este coche tenga las luces mal regladas y por lo tanto estén los faros levantados. De día me deslumbra el sol cuando está en el horizonte, que es en el atardecer y en el amanecer. Por lo tanto, para reducir el deslumbramiento solar tenemos que, en principio, no iniciar un viaje hacia el este al amanecer, porque vamos a ir en todo momento cara al sol, ni hacia el oeste al atardecer, por el mismo motivo. Segundo, llevar los cristales bien limpios porque va a reducir mucho el deslumbramiento, tanto por fuera como por dentro. Y en tercer lugar, usar el parasol para reducir el deslumbramiento del cual estamos hablando, y usar gafas de sol. El sentido del oído. El oído puede distinguir tonos, distingue la intensidad de los sonidos, estando prohibido, pues, conducir utilizando cascos conectados a aparatos reproductores o receptores de sonido. Nosotros, cuando conducimos, también usamos el oído para distinguir de dónde vienen los vehículos. Si usáramos cascos, esa percepción se vería completamente reducida. Tiempo de reacción. Es el tiempo
que transcurre desde que percibimos un estímulo hasta que damos una respuesta. El problema es que recorremos una distancia que es la denominada distancia de reacción y después tenemos que frenar. Pero ¿qué ocurre si tardamos mucho en pensar? Si aumenta el tiempo de reacción, pues que todavía tenemos que frenar, siendo inevitable que tengamos el accidente, ya que no tendríamos ni siquiera opción a poder evitarlo. El tiempo de reacción normalmente es de 0,75 segundos. Cuando el tiempo de reacción es normal, podemos detenernos siempre ante cualquier situación repentina. Pero, ¿qué ocurre cuando el tiempo de reacción aumenta? Es decir, en lugar de tardar 0,75 segundos en frenar, tardamos incluso 3, 4 o 5 segundos. Indudablemente, en este caso, distancia de detención es la distancia que recorre un vehículo desde que percibimos un estímulo hasta que el vehículo se detiene completamente. Está comprendida por la distancia de reacción más la distancia recorrida, la distancia de frenado. La distancia de reacción es la distancia que recorre desde que percibimos el estímulo hasta que damos una respuesta. La distancia de frenado, la que se recorre desde que pisamos el freno hasta que el vehículo se detiene. Pues, como hemos dicho al principio, la distancia de detención es la suma de ambas distancias. ¿Qué ocurre cuando la distancia de reacción aumenta? Es decir, tardamos más en pensar, pues indudablemente vamos a recorrer una mayor distancia, lo que va a producir también un aumento de la distancia de detención, llegando en ocasiones a hacer inevitables los accidentes. ¿Qué factores hacen que aumenten la distancia de reacción? Hay factores debidos al hombre, como por ejemplo la fatiga, somnolencia, estrés, alcohol, drogas o enfermedades, todo aquello que afecte al cerebro en general, y también factores debidos al vehículo, como es la velocidad a la que se circula. Indudablemente, a mayor velocidad, más metros recorremos en la distancia de reacción y también en la distancia de frenado. Por tanto, al aumentar la distancia de reacción, aumenta la distancia de detención. Igual, al aumentar la distancia de frenado, también, debido a la velocidad, aumenta la distancia de detención. La distancia de frenado aumenta por factores debidos a la calzada o bien al vehículo. A la calzada, pues por conducir bajo los efectos de lluvia, nieve, niebla o hielo. Al vehículo con relación a la velocidad, a los frenos o los neumáticos. Tenemos que tener presente que la capacidad de reacción son los reflejos y la capacidad de reacción disminuye por factores como el alcohol, las drogas, los medicamentos o la fatiga, que es el cansancio. El tiempo de reacción es el tiempo que tardamos en pensar y el tiempo nunca disminuye. Tú nunca vas a tardar menos en pensar. El tiempo de reacción aumenta por los mismos factores: alcohol, drogas, medicamentos, fatiga, etc. Es decir, la capacidad disminuye, el tiempo aumenta. Factores que influyen en las actitudes psicofísicas del conductor y por ende hacen que aumenten el tiempo de reacción. Todo lo que influye en el conductor es todo lo que influya en su cerebro, es decir, la fatiga, la disminución de la vigilancia, el sueño, el alcohol, las drogas. Todos estos factores afectan a nuestra capacidad para reaccionar. Por lo tanto, tardaremos más en pensar. Por lo tanto, recorreremos más metros mientras pensamos. Es decir, aumenta la distancia de reacción porque tardamos más en pensar.
La somnolencia y la fatiga. La somnolencia es uno de los mayores peligros al volante. Es precisamente conducir con sueño, ya que este factor de riesgo está implicado directa o indirectamente entre un 15 y un 30% de los accidentes de tráfico. No es necesario quedarse dormido totalmente para tener un accidente debido al sueño, ya que los peligros de la somnolencia aparecen mucho antes. Además, los accidentes debidos al sueño no solo aparecen de noche, ya que la somnolencia puede presentarse también durante el día. Suelen aparecerse cuando el entorno es monótono y poco distraído. Si una persona siente los primeros síntomas del sueño y continúa conduciendo, tarde o temprano dejará de resistir y no podrá evitar tener el accidente. Los efectos de la somnolencia son aumento del tiempo de reacción, aumenta las distracciones al volante, altera factores que influyen en las actitudes psicofísicas del conductor. Influyen en el estado del conductor la fatiga, la disminución de la vigilancia, el sueño, el alcohol, las drogas, en definitiva, todo lo que afecta al cerebro. Todo lo que afecta al cerebro va a hacer que tardemos más en pensar, por lo tanto, aumenta el tiempo de reacción y, por tanto, la distancia recorrida en ese tiempo. La somnolencia y la fatiga. La somnolencia es uno de los mayores peligros al volante. Precisamente es eso, conducir con sueño, ya que este factor de riesgo está implicado directa o indirectamente entre un 15 y un 30% de los accidentes de tráfico. Y no es necesario quedarse totalmente dormido para tener un accidente debido al sueño, ya que los peligros de la somnolencia aparecen mucho antes. Además, los accidentes debido al sueño no solamente aparecen de noche, ya que la somnolencia puede presentarse también durante el día, cuando circulemos en entornos monótonos y con poco tráfico. Si una persona siente los primeros síntomas de sueño y continúa conduciendo, tarde o temprano dejará de resistir y no podrá evitar tener el accidente. Efectos de la somnolencia. Aumenta el tiempo de reacción, es decir, tardamos mucho más en pensar. Aumenta el número de distracciones al volante, ya que impide concentrarse en el tráfico. Altera la capacidad para tomar decisiones en el volante. El conductor tarda más tiempo en tomar cualquier decisión y comete mucho más errores al volante, sobre todo en situaciones complicadas y cuando tiene que dar una respuesta rápida. Altera la movilidad del conductor. Los músculos se relajan, los movimientos son más lentos y menos precisos. También es frecuente observar una tendencia a ejecutar movimientos de forma automática sin pensar suficientemente. La somnolencia, pues, puede provocar microsueños, periodos de apenas unos segundos durante los cuales el conductor queda ligeramente dormido, sin darse cuenta y permanece ajeno a lo que ocurre en el tráfico. El conductor no suele ser consciente de haberse quedado dormido y en ocasiones se da cuenta de ello al despertar. Afecta a la percepción, afecta a la visión, se vuelve la visión borrosa, la capacidad de percibir el entorno se altera. Provoca cambios en el comportamiento, inquietud, hostilidad y hace que se acepte un mayor nivel de riesgo. Las causas más habituales de la aparición de la somnolencia son el momento del día, las horas de la madrugada, especialmente entre las 3 y las 5 de la tarde, y las 3 y 5 de la madrugada y 14 y 16 horas de la tarde son especialmente favorables para la aparición de la somnolencia, aunque se haya dormido suficientemente. Dormir menos horas de las habituales. Si una noche el individuo ha dormido poco, al día siguiente se sentirá muy somnoliento, especialmente si ha dormido menos de la mitad de las horas que necesita. Si descansa 1 o 2 horas de menos cada noche, en pocos días experimentará una fuerte somnolencia.
Cambiar las horas habituales del sueño. Las personas que cambian con frecuencia los periodos y las horas dedicadas al sueño, por ejemplo, los que trabajen en turnos cambiantes, suelen pasar por periodos de fuerte somnolencia mientras están despiertos. En particular, el sueño aparece con más facilidad cuando se acerca la hora en la que el individuo se va a dormir o cuando ya se ha superado. Causas de la somnolencia. La calidad del sueño. Tan malo es dormir muy poco como dormir mucho. Si el sueño no ha sido reparador, el individuo se encontrará somnolento y cansado a la mañana siguiente, aunque haya dormido las horas necesarias. Las situaciones de tráfico monótonas, con la conducción, como la conducción, por ejemplo, por autopistas o con poco tráfico, favorecen la aparición de la somnolencia. Para romper la monotonía, el conductor debe mantenerse activo escuchando música, conversando con un acompañante o cambiando de velocidad de vez en cuando. Las sustancias sedantes y estimulantes. Algunas sustancias como el alcohol o ciertos medicamentos pueden tener un efecto sedante. Las comidas copiosas y ricas en grasas también pueden favorecer la aparición del sueño. Los estimulantes ligeros como café, té o ciertas bebidas energéticas pueden resultar útiles a corto plazo, pero cuando pasan sus efectos el sueño puede aparecer repentinamente, cogiendo desprevenido al conductor. Las diferencias individuales. Algunas personas se encuentran más despejadas por las mañanas y otras rinden más por la tarde. Además, no a todas las personas les influye por igual la falta de sueño, los medicamentos o la monotonía al volante. Los trastornos del sueño, como por ejemplo el insomnio, puede provocar una fuerte somnolencia diurna. Además, algunas enfermedades como la narcolepsia inhabilitan completamente para conducir. La fatiga. La fatiga se relaciona directa o indirectamente entre un 20 y un 30% de los accidentes de tráfico. Bajo los efectos de la fatiga se alteran las sensaciones y las percepciones. La visión se vuelve borrosa, dificultando la percepción del entorno. La sensibilidad auditiva puede disminuirse, dificultando la percepción de los sonidos de tráfico y del vehículo. Se pueden experimentar reacciones bruscas y exageradas ante algunos sonidos repentinos y son frecuentes las sensaciones molestas o desagradables como pesadez, dolores de nuca y espalda, migrañas, calambres, etc. Se altera la capacidad para prestar atención al entorno bajo los efectos de la fatiga. Resulta mucho más difícil mantener la concentración en el tráfico, por lo que son frecuentes las distracciones. Se alteran los movimientos. Estos son más lentos y menos precisos, por lo que las maniobras resultan inexactas. Se realizan menos maniobras, por ejemplo, se corrige menos veces el volante. Aparecen los movimientos indicadores de fatiga, como son cambios frecuentes de postura, estiramientos, bostezos o las llamadas conductas lúdicas, como por ejemplo son cantar, silbar o dar golpecitos rítmicos en el salpicadero. También bajo los efectos de la fatiga se altera el comportamiento, se conduce de una manera automatizada y mucho más pasiva, prestando menos atención al entorno. Se asumen mayores riesgos al volante con posibles comportamientos peligrosos. El conductor está más nervioso e irritable, lo que suele aumentar las conductas hostiles o agresivas hacia los demás usuarios. Se altera la capacidad para tomar decisiones, disminuye la cantidad y calidad de la información del entorno, por lo que se puede malinterpretar las situaciones o comportamientos de los demás. El razonamiento se ve gravemente afectado o probablemente las decisiones no serán lo más adecuadas y más seguras. El tiempo de reacción aumenta. Circunstancias que favorecen la aparición de la fatiga. Determinadas situaciones favorecen la aparición de la fatiga porque exigen aumentar la concentración necesaria para circular o hacer que la conducción sea más incómoda o difícil. Circunstancias de la vía y su entorno. Por ejemplo, circulando por una vía con mucho tráfico, recorriendo una vía cuyo firme esté en mal estado, conduciendo por una vía poco conocida, circulando bajo las condiciones climatológicas adversas como pueden ser la nieve, lluvia o niebla, también conduciendo bajo condiciones desfavorables como carreteras con mucho tráfico, firme en mal estado o mal tiempo. En todas estas situaciones tenemos que hacer más descansos, puesto que
aumenta nuestra fatiga. Al ser más difícil nuestra conducción, nos cansaremos antes. Circunstancias que hacen que aumente la fatiga y son debidas al vehículo. Una mala ventilación o una temperatura elevada en el interior del vehículo puede incluso afectar al estado psicofísico del conductor. Hay que ventilar adecuadamente el interior del vehículo y mantener una temperatura adecuada alrededor de 23 grados. Conducir de noche con una iluminación deficiente aumenta la fatiga y el cansancio. Circular con un vehículo en mal estado, por ejemplo, con defectos en la dirección o en la suspensión, un mal diseño del asiento o de otros elementos interiores del vehículo. También hay circunstancias del conductor que hace que aumente la fatiga, como son conducir durante largos periodos sin parar a descansar o haciendo descansos inadecuados, por ejemplo, muy breves. Es la principal causa de fatiga al volante. Lo ideal es planificar el viaje de forma apropiada, incluyendo los descansos necesarios y no tener prisa para llegar al destino. Mantener una velocidad elevada durante mucho tiempo también aumenta la fatiga. Las alteraciones en el estado del conductor, como conducir fatigado, conducir con sueño, bajo los efectos del alcohol o enfermo. Los cambios en los hábitos normales de conducción. La mayoría de las personas solo conducen trayectos cortos y durante el día. Por ello, hay que tener especial cuidado con los recorridos largos, por ejemplo, durante las vacaciones, sobre todo si se conduce de noche. Y ser un conductor novel, porque al no haber automatizado todavía muchos de los procesos implicados en la conducción se necesita mayor concentración, por lo tanto aumenta el cansancio. También mantener posturas inadecuadas en el asiento, los dolores, la rigidez o la sobrecarga muscular al final del trayecto puede avisar de que la postura no es la más adecuada. Remedios contra la fatiga y la somnolencia. Las recomendaciones para evitar los accidentes debidos al sueño o a la fatiga se pueden resumir en 3 sencillas notas. Primero, prestar mucha atención a los síntomas del sueño y de la fatiga. Ante la menor duda, siempre es mejor parar y descansar. Segundo, parar cada 2 horas o cada 200 kilómetros como máximo. Descansar al menos 20 o 30 minutos. Estos intervalos deben acortarse si se produce alguna de las circunstancias que favorecen la aparición de la fatiga. Tercera, cuando aparezca la fatiga o la somnolencia, parar en un lugar adecuado y dormir un rato. 20 o 30 minutos suele ser suficiente. Continuar en esta circunstancia fatigado multiplica el riesgo de accidente. ¿Qué efectos produce el sueño en el conductor? Disminuye la capacidad de reacción, se tienen menos reflejos, se tiene menos capacidad para conducir y a su vez aumenta el tiempo de reacción. Si tardas en pensar un segundo, cuando tienes sueño, puedes llegar a tardar 2. Nociones sobre ciertas afecciones que influyen en la conducción. Las drogas, las enfermedades y los medicamentos. Los efectos de las drogas en el organismo son dependencia física y psicológica, síndrome de abstinencia, que en la conducción acarrea consecuencias fatales. El 5% de los accidentes están relacionados con la ingestión de drogas. Los tranquilizantes o inópticos incrementan al doble la probabilidad de tener un accidente. El café y otras infusiones excitantes. Los efectos de una sobredosis de café son los siguientes. Tenemos que tener en cuenta que el café es un estimulante físico y psicomotor. Actúa, pues, sobre el sistema nervioso, respiratorio, circulatorio. Afecta al ritmo cardíaco y a la secreción de ácidos en el estómago. El tabaco puede producir una pérdida de control del vehículo debido a las distracciones, las enfermedades y los medicamentos. Influencia en las enfermedades y los fármacos en la accidentalidad. Tarde o temprano todo el mundo padece alguna enfermedad que debe tratar con la ayuda de fármacos, aunque ni todas las dolencias ni los medicamentos que las combaten presentan el mismo riesgo de accidentalidad a la hora de conducir un vehículo. En España, más del 75% de las personas que están en tratamiento afirman no haber recibido ningún tipo de información de los posibles efectos sobre la conducción que los fármacos que toman producen, a pesar de que en el prospecto de cualquier medicamento debe aparecer su influencia
en la conducción. Esta situación es tremendamente peligrosa, ya que se estima que el consumo de medicamentos es responsable directo del 10% de los accidentes de tráfico al alterar las capacidades básicas del conductor. Para conducir un vehículo se exigen ciertas condiciones o actitudes físicas y psicológicas básicas. Por ello es necesario acudir a un centro médico de conductores, donde comprobarán si existe algún impedimento grave para que el conductor pueda realizar esta tarea con seguridad. Una enfermedad leve no tiene por qué incapacitar para conducir, pero sí puede mermar las capacidades para circular con seguridad y por eso hay que pedirle información al médico. ¿Cómo reducir el riesgo de accidente en caso de enfermedad crónica? 1. Conociendo bien la enfermedad. 2. Sabiendo cuáles son los efectos secundarios de los medicamentos. 3. Reconociendo los primeros síntomas de una crisis y sabiendo cómo actuar. 4. Evitando las situaciones desencadenantes de una crisis. 5. Evitando conducir durante una crisis o en una fase aguda de la enfermedad. 6. No modificando ni alterando el tratamiento sin prescripción médica. 7. No conduciendo alcohol mientras se está tomando la medicación. Las alergias. Los síntomas más frecuentes de las alergias son muy similares a los de un simple resfriado: secreción nasal abundante, lagrimeo, visión borrosa, rachas de estornudas de hasta 20 segundos, fatiga, dolor de cabeza, etc. Algunos de estos síntomas pueden producir errores como a la hora de calcular las distancias. Los antihistamínicos son los medicamentos que usamos normalmente cuando estamos bajo los efectos de alergia. Cuando se ingieren pueden producir una mayor somnolencia al volante. Un vehículo que circula a 90 km/h durante un estornudo de un segundo de duración recorre unos 25 metros sin que el conductor pueda atender a la carretera. Así, una racha de unos 10 estornudos pueden hacer que recorramos a ciegas casi 250 metros. Consejos para conductores alérgicos: no conducir con las ventanillas abiertas, no poner fuerte el aire acondicionado, mantener limpios los conductos de ventilación y el habitáculo, no mezclar alcohol con medicamentos, intentar no hacer viajes demasiado largos, usar gafas de sol, evitar conducir al amanecer y por zonas húmedas y no automedicarse. El estrés se produce cuando un individuo se encuentra sometido a unas demandas superiores a las que las respuestas que puede proporcionar, ocasionándole una pérdida en el equilibrio físico y emocional, por lo que puede alterar gravemente las capacidades para conducir con seguridad. Los efectos sobre el conductor del estrés son: aumenta el nivel de agresividad, hostilidad y competitividad hacia los demás conductores. El comportamiento se vuelve imprudente y se aceptan mayores niveles de riesgo. Aumenta la tendencia a no respetar las señales y normas de la circulación. Las decisiones al volante pueden ser más lentas y se pueden cometer errores. Disminuye la concentración en el tráfico, por lo que aumenta la probabilidad de sufrir una distracción y facilita la aparición de la fatiga al volante. Si se está sometido a estrés, lo más adecuado es buscar ayuda especializada para acortar la duración de los periodos de estrés, reducir su intensidad y prevenir su futura aparición. No conducir salvo que sea estrictamente necesario, sobre todo en la fase más crítica del estrés y especialmente si se está tomando una medicación. La depresión es la forma más común de sufrimiento mental. Sus principales síntomas son estado de ánimo triste, ansioso o vacío, apatía, falta de energía, sentimientos de desesperanza y pesimismo. Ante una depresión, lo mejor es ponerse en manos de un especialista. La depresión altera las capacidades del conductor, aumentando las distracciones, por lo que el conductor centra toda su atención en sus pensamientos y desatiende el entorno, haciendo que se pierda información del entorno. Tarda en detectar sucesos importantes para la seguridad, sobre todo en situaciones complejas. Aumenta la inseguridad, interfiere en la toma de decisiones, por lo que el conductor
puede cometer errores o sorprender a los demás conductores, aumenta la propensión a la somnolencia y fatiga. Es recomendable no conducir de noche por los entornos monótonos o durante muchas horas. Aumenta la irritabilidad y la ansiedad. Un suceso trivial puede provocar una reacción desproporcionada en el conductor. La depresión puede provocar ideas suicidas que intervienen en el 2,6% de los accidentes graves. La automedicación, el consumo de alcohol u otras drogas pueden potenciar los riesgos y los efectos de esta enfermedad. Fármacos que pueden afectar a la conducción. Los medicamentos se utilizan para curar enfermedades, pero su mal uso pueden causar muchos accidentes. No todos los medicamentos deterioran la capacidad necesaria para conducir con seguridad, aunque es importante. Algunos medicamentos considerados inofensivos, como analgésicos antitusígenos, pueden provocar euforia, sedación, vértigos, disminución de la concentración, disminución de las capacidades cognitivas y pasividad. Los antihistamínicos son medicamentos que se utilizan para combatir las alergias. Los más peligrosos para la conducción son los de primera generación. El riesgo de accidente con ellos es similar a conducir con una tasa de alcohol de 0,5 y 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre. Los más modernos de tercera generación no suelen producir somnolencia, sin embargo pueden producir efectos adversos mezclados con alcohol o con otras medicinas. Muchos antihistamínicos no necesitan receta médica, por lo que puede haber personas que tomen estos medicamentos sin conocer sus efectos secundarios. Como siempre, en caso de duda hay que consultar al médico o farmacéutico. Los psicofármacos son medicamentos que se utilizan para tratar enfermedades como depresión, ansiedad o trastornos del sueño. Muchos de estos pueden alterar gravemente las capacidades para conducir con seguridad. Los principales tipos de psicofármacos son ansiolíticos, sedantes e hipnóticos, recetados para tratar los síntomas de ansiedad, disminuir estados de activación elevada y reducir el sueño. Antidepresivos, utilizados para el tratamiento de la depresión. Neurolépticos o antipsicóticos, utilizados para el tratamiento de trastornos de tipo psicótico, por ejemplo, esquizofrenia. Y psicoestimulantes, son sustancias que tienen un efecto activador sobre el sistema nervioso central y sobre las funciones psíquicas. Efectos de los psicofármacos. Los ansiolíticos, sedantes o hipnóticos tienen mayor sensibilidad a la somnolencia, es lo que produce mayor dificultad para mantener la concentración, aumento del tiempo de reacción, reflejos y movimientos más lentos, dificultad para coordinar los movimientos, periodos de visión borrosa y fatiga ocular, y estos efectos aumentan si se combinan con alcohol. Efectos de los antidepresivos, mayor sensibilidad a la somnolencia, mayor sensibilidad a la fatiga, mareos o periodos de visión borrosa. Neurolépticos o antipsicóticos, mayor sensibilidad a la somnolencia, mareos por tensión borrosa, alteraciones motoras, periodos de visión borrosa. Psicoestimulantes, sobrevaloración de las capacidades para la conducción, mayores niveles de riesgo, mayor nerviosismo e inquietud al volante, mayor agresividad hacia el resto de los conductores, efecto rebote de la fatiga y somnolencia, mayor número de decisiones erróneas y mayor dificultad para mantener la concentración. Precauciones generales. No todo el mundo reacciona igual a la medicación. La edad, el hábito de consumo, el estado físico u otras circunstancias pueden variar el efecto de los fármacos. Por ello, es necesario adoptar una serie de precauciones, como son consultar siempre al médico o al farmacéutico, utilizar adecuadamente los medicamentos, no automedicarse, no mezclar medicamentos con alcohol, consultar el prospecto de cada medicamento por si puede afectar a la conducción, respetar la dosificación marcada por el médico, no mezclar medicamentos salvo prescripción médica y tener cuidado con el café u otras sustancias que pueden alterar los efectos de los medicamentos. Salvo casos extremos, no es necesario renunciar a conducir cuando se esté bajo tratamiento. Habitualmente bastará con adoptar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de la circulación, consultando siempre al médico o farmacéutico. El alcohol. Influencia del alcohol
En los accidentes de tráfico está demostrado que el alcohol es uno de los mayores factores de riesgo en la conducción, ya que aparece directa o indirectamente entre el 30 y el 50% de accidentes mortales. Es por tanto responsable cada año de muchas víctimas y muertos, entre muertos y heridos en todo el mundo. A pesar de esto, hay muchas personas que piensan que conducir después de beber un poco de alcohol no representa ningún peligro. Son los que creen que controlan, que los accidentes los tienen los demás. Sin embargo, cuando se mezcla alcohol y conducción, solo es cuestión de tiempo que se produzca un accidente. Factores que influyen en la tasa de alcoholemia. La tasa de alcoholemia es la proporción de alcohol en sangre que tenemos y se mide normalmente en gramos de alcohol por litro de sangre o también en miligramos de alcohol por litro de aire expirado. La tasa de alcohol en sangre es la siguiente. Para los conductores normales y para los conductores profesionales y también los conductores noveles. La tasa de alcohol en sangre para los conductores no profesionales, es decir, los normales, sería 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire. Multiplicas por 2 y te da 0,50 gramos de alcohol por litro de sangre. Recuerda que la magnitud en la que se mide la tasa de alcohol en aire es miligramos y en sangre gramos. La tasa de alcohol para conductores profesionales y también para los noveles. Tenemos que tener en cuenta que a los conductores profesionales les permiten una tasa de alcohol menor, es decir, les dejan una tasa de alcohol menor, y a los noveles igual. Entonces, si un conductor normal tiene una tasa de 0,25, un conductor novel y un profesional 0,15 miligramos de alcohol por litro de aire, que multiplicamos por 2 y nos da la tasa de alcohol en sangre, 0,3 gramos por litros de sangre. De cualquier modo, hay que tener presente que aunque la tasa de alcoholemia es inferior a la máxima permitida por ley, los efectos que produce el alcohol en el organismo son suficientes para tener un accidente. Por ello, la única tasa de alcoholemia realmente segura es la de 0,0. ¿Qué puedes hacer para aprendértelo? Pues recuerda, te aconsejamos que te aprendas la tasa de alcohol en aire y solo multiplicando por 2 hallarás el equivalente en la sangre. El alcohol no afecta a todos por igual. Los principales factores que influyen en la tasa de alcoholemia son la cantidad de alcohol ingerida. Cuanto más alcohol, mayor alcoholemia. La alcoholemia será más elevada también con bebidas de alta graduación que con las de baja graduación. El alcohol no afecta a todos por igual, como hemos dicho. Influye también el peso de la persona. Habiendo ingerido lo mismo, normalmente en una persona delgada los efectos de alcohol son mayores que en una más gruesa. El sexo. A igualdad de peso y bebida, es más probable que una mujer alcance niveles superiores de alcoholemia que un hombre debido a diferencias de constitución fisiológica entre ambos sexos. El tiempo transcurrido desde que se consumió el alcohol. La alcoholemia, que ya puede detectarse a los 5 minutos de haber ingerido alcohol, aumenta al máximo a la hora, es lo que se denomina pico de alcoholemia. Aproximadamente una hora después puede variar entre 30 y 90 minutos para descender a continuación muy lentamente hasta su completa desaparición pasadas varias horas. Recuerda que el pico de alcoholemia es a la hora. El tiempo de bebida y el modo de ingestión. Se absorbe más rápidamente el alcohol de las bebidas destiladas, como a whisky o ginebra, que de las fermentadas, como vino o cerveza. Además, las bebidas calientes o gasificadas, como la tónica o refrescos, aceleran la absorción del alcohol. El estado de vigilia. El alcohol se elimina más despacio cuando la persona está durmiendo que cuando está despierta, por lo que si alguien se acuesta después de haber bebido mucho, es posible que al despertar, además de tener resaca, siga habiendo alcohol en su organismo.
Por ello, puede no ser suficiente con dormir unas horas para garantizar una conducción segura. En la imagen puede verse cómo la alcoholemia comienza con la primera bebida y todo el tiempo que se necesita para eliminar totalmente el alcohol después de haber alcanzado una tasa de 2 gramos, aproximadamente 5 horas, 10 horas, 15, 20 horas. Tener el estómago vacío o lleno. La cantidad de alcohol en la sangre es más elevada cuando se bebe en ayunas, ya que tanto la cantidad de comida como el tipo de alimento varían la velocidad del paso de alcohol a la sangre. Esto solo retrasa la absorción, la comida, pero al final el alcohol siempre termina por llegar a la sangre. La edad. Los menores de 18 años y mayores de 65 suelen ser más vulnerables a los efectos del alcohol. Circunstancias personales. Hay circunstancias como la fatiga, el estrés, embarazo o bien enfermedades que pueden potenciar los efectos negativos del alcohol. Debido a esto, resulta muy complicado predecir si un conductor va a dar o no positivo en un control. De hecho, el único modo de averiguar cuál es la tasa de alcoholemia que tiene un conductor es utilizar un aparato que es el etilómetro. A pesar de ello, es posible hacerse una idea orientativa de la máxima alcoholemia que se puede alcanzar. Por ejemplo, con una cerveza, un vaso en los hombres de 70 kilos pueden tener 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre, un hombre de 80 kilos 0,2. Teniendo en cuenta que la tasa de alcohol está en torno a los 0,5 gramos para los conductores normales, 0,3 gramos para los profesionales y noveles, aquí un hombre todavía podría conducir entre 70 y 80 kilos con una lata de cerveza. Las mujeres de 50 kilos alcanzan 0,5 y de 60 0,5. Con 2 cervezas, 2 latas de cerveza, 0,6 de un hombre, y de 80 kilos 0,5, ya está en terreno peligroso, y las mujeres 1 gramo de alcohol, una de 50 kilos y una de 60 kilos 0,8. Con 3 latas de cerveza un hombre alcanza ya de 70 kilos 0,8, un hombre de 80 kilos 0,7, por lo tanto está prohibido conducir, teniendo en cuenta que el límite máximo sería 0,5 para un conductor normal, no profesional. Un conductor novel lo tendría prohibido. Aquí, las mujeres con 3 latas, 1,5, esto es aproximado, 1,5, una mujer de 50 kilos, 1,2, una mujer de 60 kilos. Con un cubata solamente un hombre 0,4 y un hombre de 80 kilos 0,4, una mujer de 50 kilos 0,8 y esta mujer 0,6, ya lo tienen prohibido. El hombre todavía, un hombre experto, un conductor experto todavía podría conducir aquí. Aquí un hombre con 2 cubatas de 70 kilos alcanza 0,9, está prohibido conducir 0,8 y las mujeres 1,5 y 1,3. Con 3 cubatas, un hombre 1,3, 1,2, 2,3, 1,9. De todos modos, la única forma de dar negativo en un control es no beber. Trucos como por ejemplo tomar o masticar café, beber aceite, fumar o tomar vitamina B han demostrado que son completamente ineficaces con determinados consumos habituales de alcohol. ¿Qué efectos provocan el alcohol en el cerebro? Falso estado de euforia, optimismo y exceso de confianza. Aumenta el tiempo de reacción, reducción del campo visual, visión túnel, incorrecta apreciación de distancias y velocidades, modificación de la valoración del riesgo y aumento el riesgo de sufrir un accidente. Pruebas para la detección de intoxicación alcohólica. ¿Quiénes están obligados a someterse a la prueba de alcoholemia? Todos los conductores como norma general, todos. Conductor es la persona que maneja el mecanismo de dirección de un vehículo, ya sean conductores de bicicletas, de ciclomotores, como de cualquier vehículo a motor, todos. ¿Cuándo? Pues todo usuario puede ser obligado a someterse a la prueba de alcoholemia si está implicado en un accidente en los controles
También quienes tengan síntomas evidentes de impregnación alcohólica y quienes cometan infracciones. Así pues, están obligados a someterse a la prueba de alcoholemia los conductores en los controles por cometer infracciones o por tener síntomas evidentes y los usuarios, por ejemplo peatones, cuando estén implicados en un accidente. Toma de sangre, orina u otras pruebas. Si el resultado de la prueba es positivo, se puede pedir una segunda prueba a efectos de contraste, porque tenemos que tener en cuenta que podemos y vamos a acabar en el juzgado y esta segunda prueba lo que va a determinar es la fiabilidad de la prueba, la primera prueba efectuada con el etilómetro. ¿Quién puede pedir la segunda prueba a efectos de contraste? El propio conductor o bien el juez. ¿Cómo se debe de efectuar la prueba para que sea válida en un juicio? Si el resultado de la prueba es positivo, es decir, cuando superamos la tasa de 0,5 o de 0,3 los conductores noveles gramos de alcohol por litro de sangre, o bien si la persona tiene síntomas de impregnación alcohólica, la persona, el conductor, tiene derecho a ser sometido a una segunda prueba a efectos de subcontraste, controlar que medie entre la primera y la segunda prueba un tiempo mínimo de 10 minutos y formular cuantas alegaciones u observaciones tenga por conveniente, así como contrastar los resultados obtenidos con análisis clínicos. ¿A quiénes conducirán los agentes al juzgado? Al conductor que tenga un resultado positivo, al que aun sin tenerlo tenga síntomas evidentes de impregnación alcohólica, porque la ley prohíbe conducir bajo los efectos del alcohol y si es una persona que no soporta los efectos de los mismos, tiene que saber que no puede tomar nada de alcohol para conducir, al que se niegue a someterse a la prueba de alcoholemia. ¿Cuándo podrán los agentes inmovilizar el vehículo? Pues cuando el resultado de la prueba sea positivo, indudablemente no te van a dejar seguir conduciendo, o bien por negativa a someterte a las pruebas de alcoholemia. Cuando el conductor tenga síntomas evidentes de impregnación alcohólica, recuerda que es una infracción muy grave, que supone siempre la pérdida de puntos, o casi siempre, si se superan determinadas tasas. Y con esto hemos acabado la exposición del tema 10. Espero que lo hayáis entendido.